Entre 1912 y 1925 predominó el poder de la burguesía, clase social media y acomodada, que había mantenido sujeto al Estado como instrumento de sus intereses, y donde los trabajadores carecían de derechos fundamentales. Pero cada vez más, tanto los grupos medios como organizaciones gremiales obrero-artesanales exigían una mayor presencia en el juego político del Ecuador y atención del Estado a las clases trabajadoras, las cuales estaban casi excluidas en ese momento. Por lo que el 9 de julio de 1925 se produjo un golpe de Estado encabezado por la Liga Militar que derrocó al presidente Gonzalo Córdoba y le puso fin al sistema corrupto de la bancocracia, representado por el dominio del Banco Comercial Agrícola, el cual era la fuente de financiamiento de los gobiernos de turno. La Revolución Juliana, la tercera transformación más importante en la historia del país, luego de las luchas por la independencia y la Revolución Liberal, marcó el inicio del siglo XX. Se produjo para favorecer a los sectores medios, populares y trabajadores que reclamaban mayor atención a los problemas laborales, sistema económico y reivindicación de sus derechos, lo cual le puso fin al Estado liberal plutocrático para establecer un estado de bienestar social regulador de la economía. Los gobiernos julianos, los cuales fueron dos juntas provisionales de 1925 a 1926 y la presidencia de Isidro Ayora entre 1926 a 1931, realizaron diversas modificaciones en el sistema laboral, creando instituciones de control hasta hoy perdurables, y fueron los primeros en crear una institucionalidad estatal favorable a los trabajadores. En 1925 se crea el Ministerio de Previsión Social y Trabajo para regular diferentes aspectos relacionados con las condiciones de trabajo y representar a todos los trabajadores de la República. A partir de ese año continúan grandes cambios, como la creación de las direcciones de salud, la Inspección General del Trabajo y leyes sobre contratos laborales, salario, jornada y sindicatos. El periodo de estabilidad del régimen juliano se prolongó de los años 1925 hasta 1929, pero la Gran Depresión Mundial en ese último año acarreó un deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de los sectores populares, provocando levantamientos de indígenas, afroecuatorianos y campesinos. Las consecuencias ante la brutal crisis no tardaron en llegar. Los ingresos de la burguesía descendieron y con ello los salarios de los trabajadores, lo que llevó a la caída de los gobiernos julianos en 1931 y el reemplazo de Isidro Ayora. Sin embargo, es importante destacar que los vientos de renovación que soplaron en medio de la crisis y la inestabilidad política empujaron una amplia reforma de la legislación y múltiples cambios. En 1930 ocurrió la creación de la Caja del Seguro para empleados y obreros, que años más tarde se fusionaría con la Caja de Pensiones, formando el Seguro Social. También la construcción de barrios de obreros, los primeros sindicatos de campesinos, debido a que en esta época no eran reconocidos como personas capaces de funcionar en la fuerza laboral. Finalmente, ocurrió la creación de una comisión que fue presidida por el abogado Miguel Ángel Zambrano, cuya finalidad era la redacción y publicación del Código de Trabajo, cuyo punto de partida fue un documento mexicano. Fue la Revolución Juliana de 1925 la primera en crear una institucionalidad estatal favorable a los trabajadores. Gracias a estas nuevas intervenciones estatales se crearon condiciones como el Código de Trabajo de 1938 y la Ley de Reforma Agraria de 1964. El Código del Trabajo ecuatoriano fue expedido el 5 de agosto de 1938 por el jefe supremo Alberto Enrique Gallo, pero no fue publicado hasta el 10 de agosto de ese año, en el que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, la cual ordenó la promulgación y la vigencia. El Código del Trabajo es un marco jurídico que en su momento fue calificado como un avance para defender las conquistas laborales de los trabajadores, haciendo contrapeso al poder económico de las empresas. El código tiene origen juliano, ya que como la Revolución Juliana dictó la primera legislación laboral sobre distintos temas como el contrato individual, duración máxima de la jornada de trabajo, jubilación, entre otros, esta sirvió como base para la elaboración del Código de Trabajo.
Conceptos ahora familiares entre los asalariados fijos, como la jubilación patronal o la semana laboral de 44 horas, entre otros, fueron incluidos en ese Código de Trabajo. Desde esa fecha, con reformas que han sido modificadas a través del tiempo, el Código de Trabajo ha regido como valiosa conquista social en las relaciones entre trabajadores, empresarios, Estado y obreros. Por otra parte, en los años 60, el pensamiento político y social experimentó la necesidad de un cambio que por justicia permitiera mejores condiciones de vida a quien no podían cubrir sus necesidades básicas y no tenían trabajo. En esas circunstancias, se expidió el 11 de julio de 1964 la primera ley de reforma agraria y colonización en el Ecuador, que ayudó a abolir las formas precarias de trabajo y las modalidades de trabajo que impliquen alguna forma servil la dependencia del trabajador frente al patrono, favoreciendo inmediatamente el mercado libre de la fuerza laboral de indígena y campesina. La Ley de Reforma Agraria de 1964 cumple con 4 propósitos: políticos, cerrar paso al comunismo; económico, impulsar la producción; social, mejorar el nivel de vida del trabajador; y por último, justicia esencial, para la liberación del hombre. Así, a inicios de esta década, Ecuador contaba con una legislación laboral amplia, producto de sucesivas reformas del Código de Trabajo, de las nuevas leyes que con la reforma agraria dictada en 1964 y otras disposiciones legales han ayudado a formar el gobierno de hoy.